Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos a este nuevo día, esta nueva semana de actividades. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes en el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Bienvenido, un gusto poder compartir con ustedes. En esta oportunidad, una vez más, estamos desarrollando esta clase de forma sincrónica, tratando de proporcionar a ustedes la información académica de forma oportuna para que ustedes puedan desarrollar todas las actividades que ustedes tienen programadas en el desarrollo de esta nueva semana. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Damos inicio presentándoles, como es de costumbre, el documento correspondiente a su tarea. Bienvenidos. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3, gramática, con el subtema número 3, adjetivos distributivos, en esta clase que vamos a desarrollar. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 3, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente: desarrolle las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice: usamos los adjetivos distributivos en inglés para referirnos a. Ustedes tienen que proporcionar la información para qué exactamente utilizamos los adjetivos distributivos, obviamente en inglés. ¿Cómo tienen que hacer esta respuesta? Obviamente en español, porque es una conceptualización. Ustedes deben de saber en nuestro idioma para qué sirven los adjetivos distributivos. La siguiente actividad dice: mencione cuándo utilizamos every. ¿Qué nos permite determinar con every? Eso nosotros ya vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. La siguiente dice: ¿cuándo usamos los adjetivos posesivos? Mencione dos reglas con un ejemplo cada uno. Obviamente dice dos reglas ortográficas y tienen que proporcionar un ejemplo para cada regla ortográfica. Ese ejemplo tiene que estar dado tanto en español como en inglés. Eso es la determinación. ¿Cuándo usamos los adjetivos posesivos? Ya lo vamos a ver. Y obviamente de cada uno de ellos ustedes tienen que proporcionar, obviamente, dos reglas gramaticales y obviamente con un ejemplo cada uno. El ejemplo, español-inglés. La siguiente actividad dice: los adjetivos posesivos son. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Tienen que irlos describiendo tanto en español como en inglés. Y por último, los adjetivos ordinales se forman añadiendo el sufijo. Aquí simplemente en el espacio tienen que complementar con qué sufijo se forman los adjetivos ordinales que determinan orden. Entonces ya vamos a ver esa característica también en el desarrollo de la presente clase. Recuerden que todas estas actividades son 100% hechas a mano, por ende son escritas, son desarrolladas escritas, y por ende obviamente ustedes tienen que aplicar la rotulación de su hoja de tarea. En la parte superior de su hojita colocan todos los datos que se les solicita, siguiendo el esquema, y a continuación, una vez que han terminado, desarrollan el contenido de su actividad. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Obviamente tenemos a continuación las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones en función del tema, y obviamente al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema adjetivos distributivos de la semana 3 de fecha 11 de noviembre. Esta tarea justamente está abierta pues desde el 11 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2024. Obviamente ya saben que esta es la segunda y última tarea que ustedes tienen dentro de esta unidad, así es que por favor traten de hacerlo lo mejor posible en cuanto a su presentación. Por favor, tienen todo el tiempo necesario, el tiempo pertinente en función de las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Y una vez que se les ha proporcionado toda la información necesaria, apenas tienen ustedes 5 actividades, 5 preguntas dentro de esta tarea que ustedes tienen que hacer. Espero que las hagan súper bien, pensando, analizando, y muchas veces ustedes igual tendrán que investigar un poco para poder aportar una idea clara y ordenada en cada una de las preguntas que se les ha planteado dentro de la presente tarea. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función del homework, en función de la tarea que ustedes tienen para esta semana, obviamente vamos a ir desarrollando los adjetivos distributivos. ¿Qué son los adjetivos distributivos? Como su nombre lo indica, distribuyen, determinan distancias, tiempos, lo que se vayan a desarrollar. Usamos los adjetivos distributivos en inglés para referirnos a un nombre singular que normalmente incluye un grupo colectivo o más de una persona. Vamos a ver y vamos a ver cada uno de ellos. Iniciamos con el primer adjetivo distributivo. En este caso vamos a ver
Directamente vamos a ir analizando hitch. Hitch se traduce al inglés, perdón, hitch se traduce al español como cada. Siempre hace referencia a un número determinado de personas o cosas. Si hacemos referencia a each thing o a each person, cada cosa o cada persona, eso se determina. Eso nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, el primero, each thing, vamos a ver. Each thing significa cada cosa, o también podemos hacer each person, que también lo determina como cada persona. Las dos determinaciones en un grupo. Estamos haciendo referencia a cada miembro del grupo y considerándolos individualmente. Por ejemplo, tenemos aquí, his child had a toy. Cada niño tenía un juguete. Entonces ya sabemos que estamos hablando de individualmente. Decimos cada niño tenía un juguete. Pero se supone que si decimos cada niño, se supone que indirectamente nosotros estamos hablando de un gran grupo. Entonces, hablamos de forma grupal, pero también de forma individual. La siguiente, each man has his life. Cada hombre tiene su vida. Cada hombre. Estamos hablando de un grupo en general. Qué sé yo, por decir, del género humano en general. Entonces, ahí estamos hablando de un grupo indeterminado. Cuando hablamos de each man, cada hombre, ya estamos hablando de un grupo de hombres, tiene su vida. Estamos hablando al mismo tiempo estamos hablando al mismo tiempo en grupo y al mismo estamos determinándole por cada uno de los individuos. De esa manera nosotros utilizamos el primer adjetivo distributivo, en este caso each. Vamos a ver la siguiente determinación y vamos a ver every. Vamos a ver cómo se utiliza every, que se traduce cada. Por ejemplo, every day. Es una palabra compuesta, pero ya vamos a ver directamente cómo funciona every. Utilizamos every, que se traduce al español como cada, para referirnos a todos los miembros de un grupo o todas las partes de algo. Adquiere, por tanto, en la traducción del español el sentido de todos. Solo every puede ir con nombres singulares o no con y no con nombres plurales. Eso quiere decir que every siempre va a ir con nombres singularizados, no puede ir con cosas pluralizadas. Sustantivos en general, pluralizados no se puede utilizar every. Por ejemplo, every village has church. Todos los pueblos tienen una iglesia. Entonces, pueblos, pueblo en este caso. Every village, obviamente, aquí el momento de la traducción es donde empieza a pluralizarse. Si nosotros vemos el contexto central, village, obviamente estoy diciendo solamente pueblo. Entonces, en el contexto de la oración que dice, every, todos, village, los pueblos, has a church, tienen una iglesia. Entonces ahí estamos diciendo, todos los pueblos, en general, un grupo de pueblos a nivel mundial, por ejemplo, tienen una iglesia. Por ejemplo, la siguiente oración, every man know it. Todos los hombres lo saben. Todos los hombres lo saben. Alguna idea, algo que sepan. Entonces, todos los hombres. Estamos hablando de un grupo. La siguiente, I go to the cinema every week. Voy al cine todas las semanas. I go to the cinema. Voy al cine every week, todas las semanas. Voy a hacer una actividad, obviamente, pero cíclicamente todas las semanas. Entonces, ahí estamos pluralizando. Entonces, ahí para every nos sirve para referirnos a todos los miembros de un grupo, a todas las partes de algo. Eso hace, obviamente, con every. Vamos a ver el siguiente adjetivo distributivo. En este caso tenemos hater. Hater implica una elección entre dos personas o cosas. Puede tener varios significados. Por ejemplo, hater of the chair will do. Cualquiera de las sillas servirá. Entonces tenemos elección entre dos sillas. Dice, cualquiera de las sillas. Ahí tenemos un grupo de sillas. Cualquiera de las sillas servirá. Entonces, en este caso, ¿qué dice? Implica una elección entre dos personas o dos cosas. En este caso, tenemos entre dos sillas. Hater of the chair will do. Cuando vean hater, obviamente, y estamos indicando que estamos buscando una elección entre dos cosas, entre dos objetos o entre dos personas. Cualquiera de las sillas servirá, dice. De dos, obviamente. La siguiente dice, there were cars parked on either side of the street. Había coches aparcados en ambos lados de la calle. Entonces, obviamente tenemos dos, obviamente igual, tenemos dos cosas, dos ubicaciones. Entonces, están indicando que habían vehículos aparcados, obviamente, en los dos lados de la calle. La siguiente, I can find Heather pencil.
no encuentro ninguno de los dos lápices. Vuelve a cuando utilizamos con hater, pues ya sabemos que estamos indicando solo dos objetos, dos personas, dos cosas. I can't find hater pencil. No encuentro ninguno de los dos lápices, dice. Hater, black or white. Aquí es una elección. Hater, black or white. Blanco o negro. ¿Cuál es la elección? Igual tenemos solo entre dos. I don't like him or his friend hater. No me gusta él ni sus amigos tampoco. Entonces ahí estamos igual entre dos, entre uno y otro grupo. Entonces ahí estamos utilizando hater para hacer una elección, una valoración entre dos personas o dos cosas. Vamos a la siguiente que tenemos. Neither es el siguiente adjetivo distributivo. Neither también puede tener varios significados. Por ejemplo, vamos a ver, neither book please me. No me gustó ninguno de los dos libros, dice igual, entre dos, igual neither. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una elección, está determinando una elección entre dos, en este caso, dos libros, dos objetos. No me gustó ninguno de los dos libros. Neither book pleased me. La siguiente dice, I don't like it, neither do I. No me gusta y dice, a mí tampoco. Obviamente es una frase exclamativa. En este caso se puede utilizar por nor, I don't like it, nor do I. Con ambos se utiliza la estructura neither o también nor, más el verbo auxiliar, más un verbo modal y más el sujeto. Esta es la fórmula de la oración, cómo nosotros podemos utilizar el adjetivo distributivo, en este caso, neither. Tenemos que tener la estructura de neither, obviamente neither o not, perdón. Luego tiene que estar sumado un verbo auxiliar o también puede ser un verbo modal. Cualquiera de las dos formas gramaticales pueden estar estructurando esta oración. Y por último, un sujeto. Entonces, esas son las estructuras en cuanto a la utilización de estos adjetivos distributivos. Hemos visto aquí hitch, con cuando se usa hitch, cuando se usa every, cuando se utiliza hater, cuando se utiliza neither, que es el siguiente adjetivo distributivo que nosotros hemos podido observar, hemos podido ver cómo se utiliza. Vamos a ver, hay algo muy importante, muy particular dentro de estas características que son los adjetivos interrogativos. Cuando hablamos de adjetivos interrogativos, automáticamente a su cabecita, a su mente ya se les viene, que es una pregunta, ¿cierto? Es una pregunta, algo que desarrolla una pregunta. Vamos a ver los adjetivos interrogativos, ¿cuáles son? Los adjetivos interrogativos, por ejemplo, tenemos el primero que es what, tenemos what, que significa qué o cuál, tenemos la siguiente which, que significa cuál, tenemos was, tenemos how much, tenemos eso en cuanto a los adjetivos interrogativos. Vamos a ver qué nos determinan los adjetivos interrogativos. Por ejemplo, con what, que se traduce al español como qué o también como cuál, tiene dos significados. Utilizamos what cuando preguntamos por información específica sobre lo que queremos conocer, algo en particular. Por ejemplo, what is your name? Estoy determinando, le estoy preguntando cuál es tu nombre. Entonces ahí nosotros utilizamos y obviamente se cumple la regla gramatical. What se utiliza cuando preguntamos por información específica sobre la que nosotros queremos saber. Por ejemplo, what is your telephone number? ¿Cuál es tu número telefónico? Entonces ahí nosotros estamos puntualizando qué es lo que queremos hacer. Justamente tenemos aquí, what time is it? Que habíamos visto en clases anteriores. What time is it? Significa qué hora es. What is telephone number? ¿Cuál es tu número telefónico? What is your name? What is your address? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué sé yo? Lo que ustedes quieran preguntar. Con what, ya saben. Cuando nosotros queremos saber cosas puntuales de otra persona, en fin, de lo que nosotros queramos hacer preguntas, en función que la respuesta tiene que ser puntual, ahí utilizamos what. Vamos al siguiente, en este caso, que es which. Which, en este caso, es un adjetivo interrogativo y obviamente se traduce al inglés, al español como cuál. Usamos which en preguntas en las cuales hay dos o más posibles respuestas o alternativas. Ojo con esto. Which usamos en preguntas en las cuales hay dos o más posibles respuestas o alternativas. Por ejemplo,
Which route should I take? ¿Qué carretera debo tomar? Le pregunto. Qué sé yo, me dice, tome esta que va hacia el oeste, esta que va hacia el norte, total, las dos le llevan al mismo punto. Entonces, ahí obviamente las respuestas, obviamente en función de esta pregunta, tiene que tener dos o más posibles respuestas. La siguiente dice, do you know which one is yours? ¿Sabes cuál es el tuyo? Tengo, por ejemplo, tengo tres camisas en mis manos. Y digo, ¿cuál de estas es tuya? Entonces digo, do you know which one is yours? ¿Sabes cuál es tuyo? Obviamente tengo tres objetos en los cuales la persona obviamente va a poder escoger. Which hace referencia a uno o más elementos de un grupo limitado, mientras que what se utiliza cuando el grupo es más amplio. Eso hay que tener muy en cuenta, una vez más. Which hace referencia a uno o más elementos de un grupo limitado, de un grupo cerrado, no puede haber más, máximo hasta tres. Mientras que cuando utilizamos con what, para hacer una pregunta, se utiliza cuando el grupo es más amplio. Para preguntar por la naturaleza de una persona o cosa se utiliza usualmente what kind of, o también puede ser la estructura what sort of, cualquiera de estas dos. Cuando queremos saber la naturaleza de una persona o cosa, se utiliza estas dos determinaciones gramaticales para preguntar. La primera, what kind of, y la segunda, what sort of. Por ejemplo, what kind of book do you prefer? ¿Qué clase de libros prefieres? Dice este what kind of significa qué clase. Ambos son qué clase. Entonces, what kind of book do you prefer? ¿Qué clase de libros prefieres? La siguiente, what sort of man is she? ¿Qué clase de mujeres? Entonces, ahí obviamente están determinando cuando quieres saber la naturaleza de una cosa, la naturaleza de una persona. Pasamos al siguiente adjetivo interrogativo y vamos a ver el siguiente es was. Was se traduce de quién. Se utiliza generalmente en preguntas sobre personas o cosas que guardan alguna posible asociación o relación entre sí. Por ejemplo, was house is that. ¿De quién es de esa casa? La casa tiene referencia con su dueño, que es la persona con el objeto que es la casa. Entonces guarda una referencia. ¿Cuándo utilizamos was? Cuando generalmente se pregunta sobre personas o cosas que guardan alguna posible relación. Por ejemplo, ¿cuál de estos es tu computadora? Esta es tu computadora, por ejemplo. ¿O de quién es de esa computadora? Entonces ya sabemos, dice mía. Entonces hay una relación de pertenencia entre el objeto, en este caso la computadora, y el sujeto, la persona. Entonces ahí tenemos la otra determinación. Vamos al siguiente eh, adjetivo posesivo. Perdón, al siguiente ejemplo, por ejemplo, tenemos was, house is that, de quién es esa casa. Ahí utilizamos. La otra determinación de adjetivo posesivo, que es how much, que se traduce cuánto, y how many, que significa cuántos. A simple vista, nosotros ya podemos apreciar la diferencia de how much con how many. How much significa cuánto, obviamente en función de una cantidad cerrada. Pero si yo digo how many, significa cuántos, es una cantidad abierta. How much se utiliza con sustantivos no contables. Hay que tener muy en cuenta eso. Y how many con sustantivos contables. Entonces, prácticamente how much hace utilización de sustantivos en lo que nosotros normalmente le conocemos como abstractos, que no podemos contar, que no podemos ver, pero que están presentes ahí. Mientras que how many lo hacemos con sustantivos, obviamente, visibles, los que nosotros podemos contar, los que nosotros podemos dividir, lo que nosotros podemos realizar una contabilidad. Por ejemplo, how much wine shall I buy? ¿Cuánto vino compro? ¿Podemos contar el vino? No, porque el vino es un líquido y generalmente no se sabe cuánto vino habrá en el mundo. Entonces, wine, como vino, obviamente es un sustantivo incontable. How much wine shall I buy? ¿Cuánto vino compro? Mientras si yo digo esta misma oración complementado con otro sustantivo, digo, how many bottles of wine shall I buy? Ahí sí nosotros podemos contar. ¿Por qué? Porque el vino ya se encuentra dentro de las botellas, bottles. Entonces, ¿cuántas botellas de vino compro? Entonces, ahí sí es diferente. 5, 10, 15, 20, qué sé yo, las podemos contar. Entonces, bottles, al utilizarle con bottles, obviamente ya se transforma en un sustantivo contable. Entonces, ahí sí correctamente estamos utilizando how many bottles of wine shall I buy?
cuántas botellas de vino compro. Entonces ahí ustedes pueden ver la diferencia entre la utilización de how much y la utilización de how many. How much wine, sustantivo wine, incontable, no se puede contar el vino. How many bottles, bottles, obviamente así tengan wine, así contengan wine, así contengan vino. Obviamente bottles ya son sustantivos contables, entonces ahí está correctamente utilizado. Pasamos a la siguiente estructura gramatical y vamos a ver adjetivos numéricos o numerales. Facilitos, los adjetivos numéricos o numerales cuantifican al sustantivo de manera precisa. Podemos dividirlos básicamente en cardinales, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente hasta el infinito, todos los números. Esos son los adjetivos cardinales. Mientras que los adjetivos ordinales responden a los números ordinales que habíamos visto en clases iniciales. First, que significa primero, second, que significa tercero, third, que significa tercero, fourth, que significa cuarto, fifth, que significa quinto, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacen? Los ordinales dan orden. Primer piso, primero en la carrera, primero en el salón de clases y qué sé yo. Ahí van ubicando orden, mientras que los cardinales simplemente determinan una cantidad. También tenemos dentro de esta categoría los fraccionarios, que son a half, a third, a la mitad, a la cuarta parte, a la tercera parte, y también los multiplicativos, que es double, triple, el doble, el triple, el cuádruple, y así sucesivamente. Esos son en cuanto a los adjetivos numerales. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ir analizando los adjetivos cardinales en inglés. Vamos a ver cuáles son los adjetivos cardinales. Podemos expresar el número cero de varias formas antes de iniciar este proceso. Por ejemplo, tenemos note o not, zero, podemos o, nil, son las formas que nosotros podemos representar en el español, en el inglés, el número cero, pero cada uno tiene su utilización particular o su utilización determinante. Por ejemplo, note o nout se usa de forma genérica en matemáticas. Zero, también utilizado en matemáticas, se usa también normalmente para indicar la temperatura. Obviamente, por ejemplo, 5 degrees below zero. Estoy diciendo 5 grados bajo cero, por ejemplo. Eso dice 5 degrees below zero. O también podemos utilizar O, pronunciado como who. Se usa genéricamente para indicar el número de teléfonos, tarjetas de crédito, pasaportes en los cuales contenga el número o la representación del cero. Entonces, ahí nosotros utilizamos who. Y por último, nil. Nil es usado generalmente para indicar resultados de algunos encuentros deportivos, como el fútbol, el rugby, directamente para determinar el marcador de un encuentro deportivo. Por ejemplo, en tenis se dice love for zero. Ejemplo, Spain beat France 2-0. España ganó a Francia 2-0. Eso significa Spain beat France 2-0. España ganó a Francia 2-0. Ahí tenemos la determinación. Obviamente, como nosotros utilizamos el cero, especialmente en los adjetivos cardinales. Los adjetivos cardinales prácticamente son los números. 1, 2, 3, 4, 5. Two flowers, dos flores. 5 houses, 5 casas, 10 cars, 5 carros, perdón, 10 carros y así sucesivamente. Prácticamente van dando cantidad, van determinando una cantidad. En cuanto a los adjetivos ordinales en inglés, se forman añadiendo el sufijo th al número. Esa es la forma más fácil de utilizar, la forma más fácil de escribir los números ordinales. ¿Qué es lo que hace? Simplemente añadimos la th al número. Y obviamente de esa manera, obviamente yo le transformo de un número cardinal a un número ordinal, a excepción de los tres primeros. En este caso, first, tenemos second y tenemos third. Primero, segundo y tercero. Vamos a ver cómo funciona. Se expresan de forma abreviada añadiendo las cifras de las dos últimas letras del nombre del número cardinal. Por ejemplo, si yo quiero decir primero,
le escribo el 1 y me voy al nombre. Dice first, primero. ¿Qué es lo que debo hacer? Tomar solo las dos últimas letras, ST, y le complemento al número que escribí, 1 ST, y automáticamente ya está escrito first, primero. ¿Qué pasa con el segundo? Escribo el número 2, voy al nombre del número ordinal segundo y digo second y le tomo la N y la D y le coloco al lado del 2 ND. Segundo, second. Para el tercero, igual, third. Escribo el número 3, voy al nombre y tomo la R y la D del final y simplemente le acompaño al lado del número. El 3, la R y la D significa third, tercero. Para el cuarto, obviamente del cuarto en adelante es mucho más fácil porque la mayoría siempre va acompañado de la última determinación del nombre, que es la TH. Desde ahí en adelante se van escribiendo TH con claras excepciones por ahí que también hay que tener muy en cuenta que tienen su estructura propia. Por ejemplo, para decir cuarto, escribo el 4 y le digo fourth, voy al nombre, fourth, y termina en TH. Tomo las dos últimas letras y le acoplo al número. 4, TH significa fourth o cuarto. Para el quinto, lo mismo, escribo el 5 y al final TH que termina el nombre fifth. TH y obviamente ya estoy diciendo el quinto y así sucesivamente con el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. O en inglés, obviamente, el fourth, el fifth, el sixth, el seventh, el eighth con TH, ninth y obviamente así sucesivamente, indeterminadamente. Para expresar un número fraccionario, ¿cómo nosotros podemos escribir las temidas fracciones en inglés? Pero es mucho fácil. Solamente vamos a ver cómo nosotros podemos escribirlas. Siempre nosotros tenemos y siempre hemos tenido miedo a estas operaciones con lo de las fracciones. Entonces tenemos, por ejemplo, 2 tercios, un cuarto, un quinto, 9 tercios y así sucesivamente. Podemos ver cualquier tipo de fracciones. ¿Cómo escribimos en inglés estas fracciones? Es sumamente fácil. Para expresar un número fraccionario nombramos el número como número cardinal y el denominador como número ordinal. ¿Cuál es el numerador y cuál es el denominador? El numerador es el número que va arriba y el denominador es el número que va abajo de la línea. Fácil. Hasta ahí, correcto. Tomamos entonces el 2 como número normal, como número o cardinal. Entonces el número cardinal se escribe como 2, facilito. Ahora el 3 me dice que en este caso el denominador yo lo tengo que escribir como número ordinal. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo a los números ordinales. First, second, third, fourth, five, y así sucesivamente, primero, segundo, tercero. Entonces, en este caso, como tengo el 3, en este caso el 3 es third. Entonces, 2 tercios se escribiría 2 third, para hacerle más claro. El numerador lo voy a poner de color amarillo y el denominador lo voy a poner de color verde. El momento de escribir el numerador va como los números cardinales. Eso quiere decir 1, 2, 3, 4 y hasta el infinito. Pero el número 3 yo lo voy a escribir como número cardinal, como número ordinal, perdón, que determina orden. Entonces, de tal manera que 2 tercios es 2 thirds, 2 tercios. Si yo quiero escribir acá el 1 cuarto, simplemente el 1, ya saben, se escribe como número cardinal, facilito, y el 4, que es el denominador, lo voy a escribir como número ordinal, en este caso fourth. Y ahí tenemos escrito la siguiente cantidad. 1 cuarto, 1/4, a quarter o 1 cuarto. Eso es la forma fácil y básica de escribir fracciones en inglés. Así de sencillo. En cuanto a los números multiplicativos tenemos one only, uno single, uno solo, double, doble, triple, triple, quadruple, quadruple, quintuple, quintuple, sixfold, 6 veces o sextuplo y así sucesivamente. Sevenfold, 7 veces, eightfold, 8 veces y así sucesivamente. Esos son los números multiplicativos. Esto como para que tengan una referencia
porque no se utiliza mucho en general. Va a ser rara vez que nosotros dentro de la gramática inglesa nosotros nos topemos con estos temas que debemos escribir números multiplicativos en inglés. Y por último, vamos a pasar, y muy importante, a determinar los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos se usan, como su nombre lo indica, para hablar de posesión o pertenencia de algo. ¿Cuáles son? Son los siguientes. Tenemos my, your, his, her, its, our, your y their. Esos son los adjetivos posesivos que determinan posesión. Siempre van acompañados de un sustantivo. Eso es la regla general, lo que los diferencia de los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos no van acompañados de un sustantivo y obviamente tampoco pueden inferir, tampoco pueden reemplazar, simplemente se quedan como tal, se quedan como pronombres nada más. En cambio, los adjetivos, ¿qué es lo que hacen? Describen la pertenencia en función de qué? En función de un sustantivo. Por ejemplo, my book, estoy diciendo mi libro. Entonces, está acompañado en este caso book, es el sustantivo al cual va a determinar, a describir el adjetivo posesivo my, y así sucesivamente. Your computer, tu computadora. Entonces digo, ahí, ¿qué es lo que hace your? Determina a quién pertenece la computadora y así sucesivamente. Determinan posesión y se usan, obviamente, como su nombre lo indica, para hablar de posesión o pertenencia de algo. Por ejemplo, tenemos my bed is big. My bed, mi cama, my bed is big. Parece que tenemos un verbo y el verbo is y un adjetivo igual descriptivo big. Obviamente aquí lo que nos interesa es el adjetivo posesivo. My bed is big, mi cama es grande. Your jacket is on the floor, tu chaqueta está en el suelo. Her dress is stunning, su vestido es impresionante. His favorite hobbies are driving and playing soccer. Sus pasatiempos favoritos son conducir y jugar fútbol, dice. Entonces, dice, we cannot walk the dog, is lost. No podemos pasear al perro, su correa está perdida, dice. Our teachers are very busy. Nuestros profesores están muy ocupados. La siguiente dice, your exams are corrected. Vuestros exámenes están corregidos. Y por último tenemos their name were written on the board. Sus nombres estaban escritos en la pizarra. Entonces ahí tenemos la determinación. De acuerdo a la regla ortográfica, ¿qué es lo que dice? Siempre van a estar, este es el pronombre, el adjetivo posesivo, este igual adjetivo posesivo, her igual adjetivo posesivo, his adjetivo posesivo, tenemos we igual adjetivo posesivo, tenemos our adjetivo posesivo y tenemos your adjetivo posesivo. ¿Qué es lo que nos dice la regla gramatical? Perdón, aquí tenemos un último, tenemos their, también es adjetivo posesivo. ¿Qué es lo que nos dice la regla gramatical? Que los adjetivos posesivos siempre van a estar acompañados ¿de qué? De un sustantivo. My tiene el acompañamiento de ver, es un sustantivo. Your, de jacket. Her, de dress, en este caso que es vestido. Tenemos his favorite hobbies, en este caso tenemos favorito, un pasatiempo favorito. Igual tenemos el siguiente que es canon, que es en este caso el hecho de pasear un perro. Teachers, igual tenemos acompañado de un adjetivo. Exam y tenemos names. Ahí está siempre acompañado de un sustantivo. De esa manera nosotros podemos ver que se cumple la regla ortográfica en función de la utilización correcta de los adjetivos posesivos. Ojo, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nosotros tenemos dos tipos de its. Si ustedes pueden observar aquí, yo tengo dos tipos de its. Tenemos el primer its que está escrito de una sola forma, o dicho de otra manera, está escrito de una forma corrida. Mientras que el siguiente its está escrito separado con un apóstrofe. ¿Cuál es el apóstrofe? La comita que ustedes pueden observar entre la letra T y la letra S. Ese es un apóstrofe.
El primero no lo tiene. El primero está una sola, its. El segundo está con una coma, pero igual sigue siendo con el mismo sonido, its. Estos son palabras homófonas. Mucha gente los confunde. El primero es un adjetivo posesivo. Este its sin el apóstrofe es un adjetivo posesivo y se traduce al español como su, mientras que el segundo es la contracción del el pronombre personal it y del verbo to be is. Se fusionan los dos para dar origen a its y se traducen, ya saben, como esto, eso o aquello. Ahí ustedes pueden observar cuándo obviamente es un adjetivo posesivo y cuándo es un pronombre personal. Obviamente la contracción del pronombre personal más el verbo to be. Debemos tener en cuenta las siguientes características. Como todos los adjetivos, siempre van delante de un sustantivo. Por ejemplo, my bike, mi bicicleta. My es el adjetivo posesivo, bike es el sustantivo al que hace referencia. Solo se usan en singular, por ejemplo, our friends like to drink tea. Nada de our friends, no, sino our no más. No se puede pluralizar los adjetivos posesivos. Or, esos no se pluralizan. Ningún adjetivo posesivo se pluraliza. Simplemente lo que se va a pluralizar es el sustantivo que lo va a acompañar. En este caso digo friends, no digo friends, digo friends. Estoy hablando de amigos. Entonces dice, our friends like to drink tea. Nada de our friends. Ojo con eso. Los adjetivos posesivos deben estar en concordancia con quien posee el objeto y no con el objeto en sí. Mucho cuidado con la traducción de su. En español no sirve tanto para singular como para plural, masculino como para femenino, mientras que en inglés no sucede así. Ejemplo, B is short, her father is tall. B es baja, su padre es alto. En este caso hablamos del padre de ella, por lo que el adjetivo posesivo debe ser femenino. Sería incorrecto, por lo tanto, decir his father, pues aunque father sea masculino, nos estamos refiriendo al objeto poseído por be. En este caso, hace referencia al tamaño. Cuando usamos los adjetivos posesivos, vamos a ver a continuación, tenemos los siguientes ejemplos. Cuando queremos decir que algo pertenece a alguien, that is my car, ese es mi coche. Our dog is brown, nuestro perro es marrón. His boots are very old, sus botas son muy viejas. Entonces ahí estamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos indicando que algo pertenece a alguien. También se utiliza para referirnos a personas cercanas a nosotros. My friends are funny. Mis amigos son graciosos. My friends. Recordemos que el adjetivo posesivo no se puede pluralizar, solo el sustantivo que lo acompaña. My friends are funny. Mis amigos son graciosos. Her father is a vet. Su padre es veterinario. Entonces ahí está indicando. Her father is a vet. Su padre es veterinario. Ahí obviamente estamos determinando para que directamente nos estamos refiriendo a personas cercanas a nosotros, personas que están cerca en función del hablante. Y por último, los adjetivos posesivos nos sirven para hablar de las partes del cuerpo humano. They wash their hair every day. Ellos se lavan el pelo o el cabello todos los días. Entonces, their eye, obviamente, estamos determinando. She paints her nails very often. Ella se pinta las uñas a menudo. Entonces, ahí estamos hablando oraciones, obviamente que hacen referencias a las partes del cuerpo humano, parts of the body, partes del cuerpo humano. En español decimos me duele la cabeza, mientras que en inglés decimos my head hurts. Todas las partes del cuerpo deben ir siempre acompañadas por un adjetivo posesivo. Ese es un, por ejemplo, yo digo mi dedo, mi ojo, mi nariz. Obviamente, cuando estamos hablando en ese sentido, siempre va a ir acompañado las partes del cuerpo por un adjetivo posesivo. Esas son las características fundamentales en cuanto al desarrollo de este tema que nosotros hemos visto en la clase de hoy. Tienen todas las actividades correspondientes, toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Hemos ido viendo, hemos ido analizando detenidamente cada uno de los temas que se han planificado para el desarrollo de esta clase.
Así es que, señoras y señores, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde de actividades. Espero que les vaya súper bien en el desarrollo de todos los contenidos y nos estaremos viendo hasta la próxima clase, si Dios así lo permite. Señoras y señores, una bendecida tarde, un bendecido fin de semana.